Buen día, 21, domingo 21. Le sorprenderá, pero después de leer los diarios, no solo los que se dicen nacionales, pero son de capital federal, sino algunos diarios del interior, eh, y para evitar confusiones, quería dejar planteado algunos temas interesantes que seguramente van a ocurrir, van a empezar a ocurrir, ya empezaron a ocurrir, pero se van a ir formateando durante la semana por venir y un poquito más allá. Pero antes les quiero hacer una reflexión. Uno no es que acierta las cosas, no es que, oh, Banzas lo dijo, como dicen por ahí, no, no. Es la aplicación, como una fórmula matemática, es la aplicación eh, lo más prolija posible y al uso nuestro de la teoría del razonamiento político del positivismo del siglo XIX. No, yo no invento, no estoy inventando absolutamente nada. Es decir, cómo racionalizaba el positivismo político, es decir, la política del siglo XIX, la política, es decir, el arte de lo posible, la decisión del gobierno de las mayorías, la decisión del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como reza el acta de derechos de los Estados Unidos, que es del 1700. Todo eso todo eso que nace antes del 1700 genera lo que groseramente llamamos el positivismo político. De alguna manera, para darle un nombre. Es decir, que la política respondía a reglas propias. No era Dios, no eran los ángeles, no era la oración. No, no. La política tiene reglas propias. Como cualquier ciencia, tiene reglas propias que deben ser aplicadas y que el arte de la política es aplicar bien las reglas. Para prever lo que va a ocurrir en política es exactamente lo mismo. Vos tenés que armar un rompecabezas. El único esfuerzo que te exige esto es que vos te corras lo más posible de tus intereses, que son legítimos. Entonces, si vos te corres de tus intereses, tu análisis es lo suficientemente lógico, lo suficientemente imparcial, con todos los peros que ustedes imaginan, porque nadie es absolutamente imparcial, pero lo más imparcial posible para que este análisis resista el análisis de la lógica. A modo de ejemplo, postularlo a Milei por sus ideas está bien. Las ideas de Javier, las de Sper, son las tradicionales ideas liberales que hemos estudiado en la facultad, que hemos leído por curiosidad años después de la facultad, que vienen imponiéndose o no desde hace mucho tiempo. En ningún país del mundo se aplica el concepto de liberalismo tal como lo plantea ni Javier ni Esper. ¿Por qué? Porque no resiste la lógica. Por ejemplo, cuando explotó la burbuja de hipotecas en los Estados Unidos, país liberal si los hay, ¿qué hizo el Estado? Intervino. Emitió millones y millones y millones de dólares para salvar a quién? A los que tenían hipotecas, no, a los bancos. Es decir, aquel que le subió la hipoteca 20% y que le resultaba imposible pagarla, a ese le sacaron la casa. Pero al banco que había
triplicado la hipoteca, es decir, que había hipotecado sobre la hipoteca, porque las hipotecas se cotizaban en el mercado. A ese lo salvaron. ¿Y qué hicieron los bancos con esta enorme masa de dinero? Indemnizar a sus ejecutivos. El país más liberal del mundo. ¿Por qué? Hay que preguntárselo a los norteamericanos. Pero lo que puedo afirmar es que aplicaron la lógica política. Hay que salvar la herramienta. Las herramientas son el sistema financiero. Milei postula esto: el Estado chico, el Estado que no intervenga, el Estado que no participe, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Está muy bien. Es una teoría que la podemos debatir académicamente. Pero para tomar cualquier decisión de carácter legislativo, que son lo que necesita la nación para mejorar su perfil, porque lo que ha hecho el kirchnerismo es dañarnos legislativamente con leyes, con resoluciones, con normas, con decretos, etcétera, etcétera. Es decir, el daño es de carácter jurídico. La ANSES no paga, no regala la plata porque se le ocurre, sino porque hay un instrumento jurídico que la habilita a hacer eso o le ordena hacer eso. La UH, las jubilaciones a quien no haya trabajado nunca, pero igual hay que jubilarlo, en fin, todo lo que nosotros conocemos. Muy bien. Hay que desarmarlo jurídicamente, legislativamente, y necesitas como mínimo 130 diputados, como mínimo. Y al menos, yo diría, 37, 38 senadores. Entonces la pregunta que yo me hago frente a esta avanzada liberal, que nos dicen un montón de cosas, que todo el mundo, el sentido común te dice, sí, yo si es posible no quiero pagar impuestos. Si es posible, déjeme tranquilo, déjeme que el Estado desaparezca. El Estado no debe aparecer salvo que lo necesites. Es un viejo axioma del progresismo del siglo XIX, aunque les parezca mentira. El Estado no debe aparecer hasta que lo necesites. Pero el pensamiento liberal que están publicitado por los medios y por la gente, y que todo el mundo, y Javier, y Per, y Pirulo, necesita al menos 130 diputados y 37 senadores. No los tiene. Suponiendo, yo hago derecho electoral, o hacía derecho electoral, suponiendo que Milei fuera candidato a presidente y ganara con el 50% de los votos en primera vuelta, Milei juntaría 12 diputados nacionales, 13 diputados nacionales. No le alcanza. Estaría al 10% de lo que necesita para modificar una ley. Entonces, yo lo que planteo es lo siguiente. Bienvenido que la comunidad liberal a la democracia. Lo primero que les tengo que decir es que vengo de una generación donde el pensamiento liberal estaba bastante relacionado con las dictaduras. No es mi culpa. Los hermanos Aleman no los inventé yo. A José Alfredo Martínez de Oz y a Lorenzo Sigón no los inventé yo. A Alcema no lo inventé yo. Es decir, a lo que era el menemismo que cerraba empresas, ramal que para, ramal que cierra. Miles de pueblos del interior desaparecieron o se empobrecieron porque el tren cumplía un servicio de carácter social. Es como cerrar un hospital. Yo sé que los liberales se van a enojar conmigo, pero digo, a ver, es una cuestión de sentido común. No es ideológico, es lógica. Tenemos un país que tiene una vieja costumbre,
una viejísima costumbre de esperar que el Estado le solucione los problemas. Es decir, está acostumbrado a cruzarse de brazos y decir, a mí me tienen que arreglar este problema, a mí me tienen que arreglar este problema. Por lo tanto, ya lo nuestro no es un problema político, es un problema cultural. ¿Esto es parte de la ecuación de la realidad? Sí. Muy bien, entonces hay que empezar a modificar la realidad. Por eso casualmente son los más jóvenes los que la mayoría que no tiene que, la mayoría, no digo todos, la mayoría que no tiene que salir a luchar por el puchero todos los días, que no tiene que bancarse lo que se banca la gente todos los días para tratar de llegar a fin de mes, son los más movilizados alrededor de la idea del pensamiento liberal. Muchos que van a la universidad pública que pagan los impuestos de la totalidad de la sociedad, entre ellos familias que nunca van a pisar los escalones de una universidad. Sin embargo, con sus impuestos, cuando compran un producto esencial para la vida, va a rentas generales de donde sale el dinero para que los chicos, los liberales de las universidades públicas puedan seguir estudiando. Esto no es una afectación en contra del pensamiento liberal, al contrario. Lo que trato de explicar de que ciertas posturas son más demagógicas que políticas. Y la demagogia no es un elemento del populismo. La demagogia tiene vida propia. Entonces, ¿por qué no votar al liberalismo? Porque no es un voto perdido. Yo lo que recomendaría al pensamiento liberal si me escuchara sería lo siguiente, hagan una construcción de abajo hacia arriba. Es mucho más eficaz. Está bien, tarda un poco más, pero ¿ustedes creen que van a imponer mayorías en el Congreso en los próximos 10 años? No. El peronismo seguirá existiendo, el radicalismo seguirá existiendo, el ARI seguirá existiendo, es decir, los partidos provinciales seguirán existiendo. Muchachos, no. Fíjense qué hicieron los liberales de Corrientes. Se juntaron con los radicales y hoy gobiernan. Corrientes bajó su deuda, su gasto, es decir, es superavitaria, igual que Jujuy, igual que Mendoza. Es decir, no se necesita de los liberales para tener equilibrio fiscal, se necesita sentido común. Es decir, en la realidad, los gobiernos radicales que son progresistas, sin querer, le sacaron una de las banderas principales, que es el equilibrio fiscal, que tiene el pensamiento liberal. Jujuy no debe dinero, al contrario, es superavitario. El año que viene va a exportar sal de litio por 3.000 millones de dólares, y si le va a dar 3.000 millones de dólares al Banco Central. Corrientes, a pesar de los incendios y de la seca, etcétera, etcétera, no tiene déficit. ¿Tiene deuda colocada? Todo el mundo tiene deuda colocada. Yo le preguntaría a los dirigentes liberales si en su tarjeta de crédito pagan todo en una cuota. No tiene sentido. Aprovechan las ofertas de mercado, 12 cuotas sin interés, 3 cuotas sin interés que ofrecen la mayoría de las tarjetas. Financiás. Los estados hacen lo mismo. Entonces, para resumir esto, es una pérdida de tiempo pensar políticamente el liberalismo. Lo que hay que pensarlo es ideológicamente al liberalismo. Y plantearle a los partidos que sí están en condiciones de ganar elecciones, porque la realidad es esta, que en la agenda tiene que haber
Es decir, en el menú tiene que haber platos liberales. Bueno, fantástico. Bajar el gasto público. Fantástico. Pero trata de tener emisión cero, o al menos que la emisión tenga respaldo, genuino en lo posible. Fantástico, pero hay que eliminar gastos absurdos del Estado, volver a los 8 ministerios, a los 7 ministerios. Todo muy bien, pero entonces en el menú algún plato que sea liberal responde al sentido común y al gusto del consumidor. Entonces, el consumidor liberal, el hombre y la mujer que piensan desde el punto de vista liberal, van a tener que tomar esta decisión. Milei es un voto, votarlo a Milei, por ejemplo, es un voto, una declaración. Está muy bien. Votar a Juntos por el Cambio, por ejemplo, pasa a ser no solo una declaración, sino una acción política. Es si yo puedo lograr lo mismo que me ofrece Javier votando a otros. Claro, tengo que tomar una decisión. No voy a recibir el 100% de lo que espero. Con mi ley tampoco. No es nada personal con Javier, no es mucho menos con el pensamiento liberal que ha informado el partido político donde yo milité toda mi vida. Claro, en lo político. Nosotros somos políticamente liberales. Y básicamente el liberalismo en la Argentina yo lo detecto en las cátedras, en la academia. Ahí, o en Ricardo López Murphy, en De Pablo. Ahí encuentro el pensamiento liberal, el académico. Los demás son muchachos que tiran frases al aire y han creado un folclore alrededor de ellos. Está muy bien, todo el mundo tiene derecho a seguir a un supuesto iluminado. Que sea un instrumento de otros intereses es otra historia, no. Descúbranlo solo, muchachos, ya son todos grandes. El gobierno va a denunciar, o ya denunció ante las Naciones Unidas a la justicia, a la oposición y a la prensa por hacer su trabajo. Hemos visto esta semana que lo que pasó con el juez Ramos, las escuchas, todo eso que hemos hablado tantas veces antes que ocurriera, iba a ocurrir. Si la prueba es inexistente, es nula, no hay prueba. El ataque contra la Corte, básicamente entre ellos Rosati, se cayó con el archivo de la causa del ciberespionaje, de los chats, al lago escondido. El ataque a Maqueda, está probado de que Maqueda es un enlace entre el Poder Judicial y su obra social, no firma ni una resolución. Es decir, el kirchnerismo se quedó sin materia prima para hacer política judicial hasta el fin de su mandato. Pero va a seguir agitando. Lo de Massa duró un suspiro. Encima 1.000 millones, debemos 380 y pico de mil millones de dólares. Pero vamos a cancelar 1.000 millones del año 2030. Muchachos, esto es un negociado chico, encima pequeño. Esto es, vos entras a una joyería y en vez de robarte los Rolex o los Valleron o los Bulgari, te robás una maceta. Hay una maceta con una planta y te robás la planta. Vos podés robarte toda la joyería, pero elegiste la maceta. Bueno, Massa eligió la maceta. Claro, le pregunta al Fondo Monetario Internacional, tengo la idea de empezar a canjear deuda, porque hay que leer lo que dicen los americanos.
Nunca habló de canjear deuda, dijo de empezar una mecánica de canje de deuda para serenar el diferencial que hay entre el dólar oficial y el paralelo. Eso se resuelve unificando el cambio. Es una medida interna, no necesitas canjear 1.000 millones de dólares. Es decir, ahí estás buscando la cometa del canje que serán, no sé, 50 millones de dólares, el 5%. Sí, Massa está en una situación muy incómoda. Política. Cuando más cerca estás del poder, decía un senador mendocino, la teoría de Baglini se llamaba, cuanto más cerca del poder estás, más coherente tiene que ser tu discurso, y cuanto más lejos del poder estás, más incoherente es tu discurso. Esto le pasa a las izquierdas, a las ultraderechas. Cuando vos estás en el centro, es decir, que tomás elementos de todos lados porque estás en el centro, tu discurso tiene que ser sensato. Mira, si me pedís 10, conformate con 4, con 5, con 6, pero no vas a tener los 10. Eso es lo que tiene que decir un candidato sensato, decirle a la sociedad. Estamos en el proceso previo a la elección de candidaturas. El radicalismo empezó a moverse, Maximiliano Abad hizo un acto en su pueblo, un acto interesante, después se quiere mostrar en la primera sección electoral en Vicente López, elige Vicente López, o Vicente López es un pueblo muy radical. Martín Tetaz camina por las playas con la misma intención. Es decir, hay una cosa. El debate hoy dentro de la política es, ¿vamos a las PASO o no vamos a las PASO? Yo creo que lo sensato sería ir a las PASO, porque las tensiones se resuelven votando. Y para mí, en el caso de Macri, Macri está haciendo algo políticamente razonable. Macri está juntando apoyos por los costados y por abajo. Es decir, si vos no vas a ser candidato, ya la figura histórica ya lo sos. Es decir, Mauricio ya es figura histórica, le moleste a quien le moleste, ya es una figura histórica. Pero es el primer civil que termina el mandato, bien, tranqui, sin quilombo, sin ser ni peronista ni radical. Primer récord, 4 años. Perdió por 8 puntos, es decir, en términos electorales es la nada misma. 4 puntos, 4% que no vote al peronismo, que nos hubiera votado a nosotros, hubiéramos empatado, hubiéramos ido a segunda vuelta. El país hubiera sido otro. Pero había mucha gente enojada, mucha gente que en vez de razonar prefería que el periodismo le sintetizara el razonamiento. ¿Para qué voy a pensar si el periodismo me dice lo que tengo que pensar? Es una cuestión que yo no puedo manejar. La pueden manejar ustedes, pero yo no la puedo manejar. Es decir, hay gente que prefiere leer el resumen, hay gente que prefiere leer el libro. Es una cuestión de gustos. Cuando vos le transferís legitimidad a lo que dicen los medios de comunicación, ya arrancás cometiendo un error de no saber a quién le estás dando legitimidad. No a un periodista, a una empresa. Una empresa tiene intereses. ¿Intereses de qué? Intereses económicos. Ayer hice un tuit, y es cierto, en La Nación le hace un reportaje a Joaquín de la Torre y el título es castigándolo. Quien dijo que no iba a caminar está caminando la costa. ¿Qué importa?
Es decir, ya empezaron a marcar con los titulares qué es lo que lee la gente. Esto está estudiado por el periodismo, muchachos. Es decir, la gente que hace marketing periodístico tiene estudiado esto, que un porcentaje altísimo de la sociedad se informa con el título de la bajada, no lee la nota. Es decir, que Joaquín habló para quien le interesa conocer el pensamiento de Joaquín. Muy poca gente. Pero le pasa a cualquiera esto, ¿no? Por eso la gente se enoja por los títulos. Y los editorialistas, que es lo más grave de todo esto, editorializan también por los títulos. Y tienen, como digo yo, el razonamiento tuitero. Entonces, en vez de ir a preguntarle a un dirigente, che, ¿vos en qué andás? Sacan conclusiones a partir de reuniones, de encuentros, de esto, de aquello. Yo, por ejemplo, hablo con mucha gente de todos lados. Como yo no juego la política agonal, es decir, no soy candidato a nada nunca, conmigo nadie se mete. ¿Por qué no hacen lo mismo con los intendentes, con los gobernadores, con los diputados nacionales? De Marchi le dice a la sociedad a través de los medios que el radicalismo en Mendoza gobierna con el masismo. No, el radicalismo de Mendoza es un frente. Es decir, hay un frente en Mendoza, donde hay radicales, donde hay gente de izquierda, libre del sur, que son razonables, tienen 3 puntos, 4 puntos, pero los metimos adentro. Con sectores del masismo, que ya no son masistas, sectores del peronismo, que en algún momento fueron masistas y cuando implosionó el masismo, quedaron con su pertenencia radical, como acá. Acá el Frente Cambia Jujuy, es un acuerdo entre radicales y un sector del peronismo que en ese momento estaba con Massa. Hoy no está con Massa. Massa ya no es una figura nacional, un referente. Es el ministro de Economía. ¿Quién está con el ministro de Economía? Nadie. Entonces, lo de Marchi es mala fe. Y lo del periodismo titulando es también mala fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que partir de me parece a mí, es una idea que les tiro un domingo al mediodía. Empezar a analizar la información desde el prisma de los intereses de quien nos informa. Yo vuelvo a repetir, la semana que viene, los días por venir van a ser muy tensos, porque el oficialismo está partido en al menos 5 pedazos visibles. Hoy salió una nota chiquitita de un medio brasileño que me mandó un amigo por Twitter, por privado de Twitter, que la Policía Federal de Brasil interceptó un camión con armas de guerra que teóricamente venían hacia la Argentina. Fusiles semiautomáticos, armas importantes. A lo mejor triangulados, vienen a Argentina y las mandamos a otro lado, qué sé yo, no tengo idea. Pero no es una exportación legal, porque una exportación legal no te para la Policía Federal de Brasil y te incauta la carga. El oficialismo está dividido en 5 pedazos. El kirchnerismo que no sabe para dónde correr, muchos kirchneristas que se están bajando y escondiendo y tratando de que no se los vea mucho. El kirchnerismo hoy no tiene candidatos a presidente. Por eso van a hacer un operativo clamor para que ella haga la épica. Y no se confundan, a Cristina no le gana cualquiera.
porque Cristina tiene algo que no tiene el resto de los candidatos, como dirían en el barrio, vento. Y el vento define, ella tiene un núcleo duro de entre 25 y el 30%. 10% no es un número imposible de conseguir si tenés 5 gobernadores alineados. Porque la democracia argentina se construye desde las intendencias. Y nosotros tenemos una sociedad bastante cínica en ese sentido. Nosotros, porque estamos en las redes sociales, creemos que somos los que formamos, somos la minoría esclarecida, somos el 4% de la sociedad. 5, ponele. Ponele como mucho el 10. Pero el otro 90% no está en Twitter, no está en las redes sociales. Y son gente que vive en los barrios, que tienen ahí un 50% de pobreza. Si vos le resolviste el problema del mes a uno de esos 50, de esos que están en el 50%, te votan a vos. ¿Entienden? Por eso tenemos que mantener unido y racional a ese segmento de la sociedad al cual no necesita que el hambre no nos arrima a la locura, o sea, a votar cualquier cosa. Porque digamos la verdad, en 2019 gente que come todos los días y come bien todos los días y tiene auto y en algunos casos autos de alta gama, votaron muy mal. ¿Qué le vamos a reprochar al que vive en un barrio? Que no tiene cloacas, que no tiene agua corriente, que viene el puntero, le tira 1000 mangos, se dice, o 2000 mangos según la inflación. Esta es la boleta, hermano. Entonces razonemos esto. El oficialismo está partido en 10.000 pedazos, en realidad no tiene candidato, lo de Alberto es un acto desesperado, van a terminar postulando a la Cristina. Cristina vive en un micromundo de errores permanentes, pero como nadie se los dice y ella cree que es un genio, y la oposición tiene que dejar de pensar en tonterías y razonar que no van a llegar todos. Y que a veces, cuando una expedición hace cumbre, no hace cumbre González, hace cumbre la expedición, donde está González. Por eso a mí me gusta la montaña en solitario. Es más riesgoso, pero si haces cumbre vos, no la expedición de. Pero en política tenemos que hacer cumbre entre todos. Y no importa quién es el primero que llega, lo importante es quién es el último que hace cumbre. Entonces, razonar la política desde lo que nos conviene, no de lo que nos gustaría. Es una idea de domingo al mediodía. Un cariño grande, los vemos mañana. Hasta mañana.